Bueno, ¿querés presentarte un poco, Gabriel? Bueno, mi nombre es. Soy Iván Gabriel Ciccini, es mi nombre completo. Me dicen Gabriel porque, bueno, en Facebook siempre tengo Gabriel, entonces de ahí nos conocemos. Eh, está- Vengo trabajando en estos temas hace bastante tiempo. Estuve en grupos de investigación de ecología política, publiqué algunos artículos. Eh, Soy sociólogo y estudié también filosofía. Y bueno, pues uno de forma autodidacta también se empezó a estudiar economía ecológica para poder estar metido en estos debates. Eh, y bueno, un poco la idea de charlar sobre el crecimiento es para hablar sobre planteos de alternativas ante un peligro de un colapso ecosocial que se puede aproximar, ¿no? Que hay varias señales de que se aproxima. Entonces, pensar alternativas, que me parece que es muy importante en estos tiempos, para, para, para salir también del nihilismo en el que nos encontramos, de la falta de esperanza, charlar sobre alternativas y tratar de proponerlas y de construirlas de forma colectiva. Bueno, ahí me presento yo un poco. Bueno, me llamo Danilo Castelli. Eh, Trabajé en la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de la ciudad de donde vivo por 7 años. Esa es mi experiencia, además de ser un vecino ambientalista interesado en todas estas cuestiones, autodidacta en lo que es el cambio climático, bueno, la crisis de los recursos, la crisis energética, el colapso civilizatorio. He hecho algunos videos en mi canal de YouTube introductorios sobre el tema. Y bueno, ahora estaba pensando en hacer una serie de podcast, de conversaciones sobre este tema, como para hacerlo más dinámico y tener otras voces. Bueno, preparamos algo, Iván y yo preparamos algo sobre el decrecimiento. En principio haríamos cada uno una breve exposición de qué es, cómo surge, cuál es el origen, con qué otras corrientes intelectuales conversa el decrecimiento, ¿no? Y después desarrollaríamos una conversación al respecto, con nuestras propias críticas o de lo que podemos ver en que el decrecimiento se puede mejorar. Bueno, el decrecimiento al principio es una corriente intelectual surgida en Europa, en el hemisferio norte, ¿no? A raíz de la crisis de los recursos que utilizan las sociedades, la civilización global, ¿no? Estamos hablando de recursos minerales, de tierra cultivable, de los combustibles fósiles, por ejemplo, que bueno, son muy abundantes, pero no son infinitos. Y el sistema social en el que estamos, que es el capitalismo, los utiliza como si fueran infinitos. Entonces, en los años 70, una entidad llamada el Club de Roma hizo un informe, ¿no? Desde muchas disciplinas científicas. El título de ese informe se llamó Los límites del crecimiento, ¿no? Y era básicamente el estudio de la utilización, de la explotación de los recursos naturales y de la proyección de la explotación en los próximos años, ¿no? Indicando que si seguía la tendencia actual de que como cada vez subía el consumo per cápita de la humanidad y aumentaba la población, entonces cada vez se explotaban más recursos a un ritmo más rápido, bueno, que eso eventualmente iba a causar un colapso de los sistemas productivos, ¿no? Y de las sociedades que están fundamentadas sobre estos sistemas productivos, ¿no? Porque básicamente nos íbamos a quedar sin recursos para explotar. Entonces, la conclusión de ese trabajo es que básicamente hay que tener esto en cuenta para las políticas de desarrollo económico y social a largo plazo. Bueno, que eso fue exactamente lo que no pasó. No se tuvo en cuenta ese informe. ¿Por qué? Porque la ideología que más prevalece, digamos, en nuestras sociedades
es de que la biosfera, el mundo natural, primero es algo que está para que nosotros lo utilicemos como queramos, ¿no? Lo vemos como recursos naturales, por ejemplo. La expresión recursos naturales habla de que nosotros somos la única especie que toma a las demás especies, ¿no? Y al medio natural, en los ecosistemas, como un recurso, para que nosotros lo podamos explotar para nuestro beneficio. Y segundo, que nuestra economía y nuestros sistemas sociales no incorporan los límites de esos recursos. No incorporan la idea de que algún día algunos de esos recursos, los que no son renovables, se van a terminar. Entonces eso se patea perpetuamente para adelante. Es un problema del próximo gobierno, será un problema de la próxima generación. Bueno, entonces desde los años 70 ya venimos con esta conducta, y justamente desde los años 70 hay una institución que analiza lo que es la huella ecológica de la humanidad, y se viene constatando de que cada año estamos agotando el presupuesto de materiales y de recursos que tenemos para nuestro desarrollo. Digamos, si todo lo que se llama la biocapacidad del planeta, ¿no? Todos los recursos y los ecosistemas que nosotros necesitamos para sobrevivir, el oxígeno que respiramos, por ejemplo, si todo eso se pusiera como recursos contables que se puedan contabilizar, como que cada año estamos consumiendo los recursos de ese año y de parte del año que viene, ¿no? Entonces es como que va creciendo una deuda ecológica. Y básicamente la idea del decrecimiento es que tenemos que ajustarnos a ese presupuesto que nos da la biocapacidad del planeta, ¿no? Entonces es lo contrario al crecimiento infinito, que es lo que proponen básicamente los economistas y por lo tanto los políticos, ya que los políticos escuchan más que a cualquier otro profesional a los economistas. La idea del decrecimiento surge de varios académicos y pensadores que se dan cuenta, bueno, que todos ellos también pertenecen a sociedades desarrolladas, no sociedades subdesarrolladas, que dice, bueno, a ver, ya hemos crecido suficiente, no tenemos que seguir creciendo más, ya el planeta no va a aguantar, tenemos que decrecer, ¿no? O sea que parte del crecimiento que se ha hecho hay que invertirlo, en vez de consumir cada vez más, tenemos que consumir menos, hasta ajustarnos al presupuesto que tiene el planeta, ¿no? Esta idea, bueno, surge, como había dicho, surge en el hemisferio norte y bueno, allá puede tener más sentido, acá por ahí tiene el efecto chocante de decir, bueno, ahora los países del hemisferio norte que durante todos estos años crecieron, ahora nos quieren decir a nosotros que necesitamos crecer, que bueno, que nos ajustemos el cinturón y que no crezcamos más, ¿no? Esa es una de las reacciones adversas al decrecimiento que pueden existir acá en el hemisferio sur. Pero bueno, a pesar de toda esta cuestión política, la física, las leyes de la física son igual en el hemisferio norte y el hemisferio sur, ¿no? Y el hecho que no se puede discutir es que vivimos en un planeta con recursos limitados y por lo tanto los seres humanos y nuestro consumo no puede crecer infinitamente. Así que esa es la propuesta del decrecimiento, es pensar sociedades que puedan ser prósperas, donde los seres humanos tengan satisfechas sus necesidades, donde los seres humanos tengan derechos, pero que no tenga un impacto, un impacto ambiental tan destructivo como el que está teniendo esta sociedad capitalista, ¿no? Entonces, el decrecimiento implícitamente o explícitamente a veces significa romper con el capitalismo, terminar con el capitalismo. Así que bueno, ese sería el resumen. Iván, ¿querés hablar? Sí, bueno, retomo con lo último que dijiste. Hay una caracterización en la mayoría, porque una de las críticas al decrecimiento es
decir que no son anticapitalistas, o que no tienen una posición clara, o que no son socialistas, ¿viste? No son, no se posicionan claramente a favor del socialismo como alternativa, o del comunismo. Entonces se los critica por izquierda diciendo que no son anticapitalistas. Entonces me parece importante retomar eso, porque según los teóricos del decrecimiento, los más relevantes, todos coinciden en que es inherente al sistema capitalista el de ser una economía de crecimiento. Una economía basada en el crecimiento empezó con el capitalismo. Anteriormente había situaciones donde había un exceso en la explotación de los recursos que ha llevado a colapsos a otras civilizaciones, pero no era el eje de la economía el crecimiento. No era apuntar todo hacia la expansión y ser un sistema con una necesidad de crecer para poder reproducirse, ¿no? Lo que es la producción ampliada que necesita el capitalismo. Y que se terminó imponiendo cada vez con más fuerza la idea de que una economía que no crece es una economía en crisis. Necesita crecer, ¿no? Si no hay un crecimiento del PBI constante, se empieza a estancar y empieza a haber una serie de indicadores económicos que son señal de crisis. Entonces, bueno, el decrecimiento lo que sostiene es que, en primer lugar, sostiene que el decrecimiento va a ser inevitable si continuamos por este sendero, de que ya hay señales de que estamos llegando a un decrecimiento, pero hay una diferencia importante entre un decrecimiento planificado, acordado socialmente, establecido de forma lo más democrática posible, de adaptación, y la otra opción es un decrecimiento violento, autoritario, donde se va a imponer a la sociedad como algo terrible, donde va a ser muy traumático. Entonces, la propuesta del decrecimiento es una propuesta política, de poder ir pensando, articulando, construyendo una alternativa para salir de la sociedad del crecimiento. La sociedad del crecimiento es la que nos encontramos desde que el capitalismo se impuso en todo el mundo, ¿no? Es una sociedad que es insostenible. Entonces, bueno, el decrecimiento lo que va también a plantear es cuestionar el desarrollismo. El desarrollismo, para sintetizarlo, sería la propuesta de seguir el sendero del desarrollo de los países que ya son grandes potencias, en los países que se los considera subdesarrollados, ¿no? Como Argentina. Argentina es un país subdesarrollado, entonces debería imitar los modelos de crecimiento que tuvieron países como Estados Unidos, Alemania, Japón, al que uno quiera poner. Incluso hay desarrollismo de izquierda, ¿no? De imitar a China, imitar a la Unión Soviética, de imitar a los modelos exitosos, entre comillas, sería otra discusión si fueron exitosos o no, pero imitar a los países que lograron el desarrollo, ¿no? A través de una expansión de las tasas productivas. Entonces el decrecimiento empieza ahí surgiendo entre teóricos de lo que era llamado el postdesarrollo, los críticos del desarrollo. El que se convirtió como padre fundador es Serge Latouche, que es un teórico francés, seguidor de Castoriadis y de otros autores, de Ivan Illich, que también destaca que los aportes de la economía ecológica para marcar y señalar los límites del crecimiento. Como dijo Danilo, estamos en un tipo de economía que transgrede constantemente los límites de recursos, y que esa transgresión de los límites es cada vez peor. Entonces se vuelve urgente terminar esa desmesura, ese exceso de producción, de consumo, de desechos, avanzar hacia una sociedad que se acerca a un equilibrio entre los niveles de consumo y la capacidad de carga del planeta y la posibilidad de renovación, porque la sobreexplotación es el gran problema, y pasar hacia un tipo de economía más equilibrada es uno de los objetivos principales del decrecimiento. Para alcanzar eso
hay que determinar también los límites, ¿no? Y saber cuándo se están transgrediendo. Una de las críticas del crecimiento es que esos límites son dinámicos, se pueden ir corriendo, de que el desarrollo tecnológico puede revertir los altos índices de contaminación, que por ejemplo, si el petróleo se está agotando, que es uno de los grandes problemas de la actualidad, bueno, el avance tecnológico puede generar nuevas fuentes de energía, ¿no? Esto se llama optimismo tecnológico, la idea que la tecnología va a solucionar los problemas generados por el propio capitalismo, por el exceso de explotación de recursos. Entonces, con la energía atómica o nuevas innovaciones, vamos a poder seguir con nuestro estilo de vida, seguir con el camino del crecimiento, pero con menos impacto, ¿no? Lo que se lo llama desacoplar el crecimiento económico de la destrucción de los recursos, de la contaminación. Se piensa que se puede crecer sin agotar los recursos. Y bueno, esto es uno de los ejes de debate, porque el crecimiento, tal como se da en la sociedad capitalista, implica despilfarro, implica cierta irracionalidad, no es algo que se pueda planificar y controlar. Hay una necesidad de las grandes empresas de maximizar beneficios y utilizar criterios ambientales o respetar las regulaciones ambientales atenta contra ese objetivo. Más cuando el capitalismo está mundializado. Porque uno de los fenómenos que uno puede observar es que en muchos países se avanzó con la legislación ambiental, se avanzó por poner límites, pero ¿qué sucede? Se deslocaliza la producción, ¿no? Se lleva la producción más contaminante a otros territorios. A territorios de sacrificio, ¿no? Se lo llama, ¿no? A lugares donde se puede sobreexplotar los recursos, se puede devastar bosques enteros, poner grandes explotaciones mineras a cielo abierto, que en otros países capaz están prohibidas, pero que en los países con necesidad de crecer por cualquier medio, es fácil implantarlo, ¿no? Modelos de producción poco sustentables, que quizás en un país como Francia está prohibido, pero que en Argentina sí se puede, en Brasil se puede, Paraguay, en países del sudeste asiático, sí se pueden aplicar. Por eso también el decrecimiento marca situaciones mundiales, ¿no? La problemática de una economía globalizada, en la que donde también es importante hablar de un sistema planetario, porque lo que ocurre en cualquier lugar del planeta termina teniendo impactos en el sistema climático global. Por eso los modelos de análisis que usa el decrecimiento, que comenzaron, como dijo Danilo, con el informe del Club de Roma de los límites del crecimiento, tiene en cuenta la totalidad, ¿no? del planeta. No está acotado a pensar los problemas solamente de manera local, sino de integrar en el análisis las problemáticas mundiales. Por eso se señala el énfasis en el decrecimiento de los países más que tienen mayor nivel de consumo, mayor producción, que son los de lo que llaman norte global, sería Estados Unidos y los países de Europa. Ahí se vuelve más urgente de crecer, porque ya están sobrepasados, con su huella ecológica va mucho más allá de lo sustentable. Y el decrecimiento en estos países que ya están desarrollados permitiría que el decrecimiento que se tenga que aplicar en los países del sur, los países que aún tienen escaso desarrollo, no sea tan duro. Y también permitiría
encaminar a los países que están en lo que se llama vías de crecimiento a no imitar los modelos de producción y consumo de Estados Unidos, de Alemania, Francia, sino tratar de tener otros modelos económicos que sean sustentables. Y para que sean sustentables no tienen que ser inspirados en el desarrollismo, sino tener otro planteo, otro rumbo. Que eso es a definir, ¿no? Tampoco vamos acá a decir cómo tiene que ser, simplemente como señalar el problema. Señalar que el crecimiento no va a solucionar los problemas, sino que puede generar problemas mucho peores. Y que además no puede ser infinito, no puede continuar para siempre. Digan lo que No se puede. digan los economistas, digan lo que digan los políticos, eso básicamente es que el pueblo, las personas comunes, nos avivemos en este sentido de que más allá, ni siquiera hay que acordar con el decrecimiento, con la economía ecológica, etcétera, sino el hecho de que nada crece infinitamente. Entonces, es mentira, digamos, que en un planeta de recursos finitos podemos crecer infinitamente. Es mentira que en un país con recursos finitos podemos crecer infinitamente. Y también podemos discutir si el crecimiento es un objetivo suficiente, digamos, si es un digno objetivo de la economía, ¿no? Porque eso también se instaló en las últimas décadas. Digamos que el objetivo de la economía es el crecimiento, de la economía como disciplina, ¿no? Es lograr el Sí, crecimiento económico. ¿Y dónde queda el bienestar de las personas? ¿Dónde queda el bienestar de los ecosistemas? ¿No? ¿Dónde quedan los derechos humanos? Entonces, bueno, ahí hay toda una discusión que dar sobre los objetivos de la disciplina económica y de cómo se está enseñando la disciplina económica, ¿no? De cuáles son los economistas que logran tener los oídos del poder, de cuáles son los economistas que se están formando actualmente en las universidades. Ese es uno de los debates que habría que dar. Y bueno, justamente enmarcado sobre ese tema, estoy leyendo un libro de un economista de Oxford que se llama Kate Raworth, que se llama La economía rosquilla, donde ella propone, digamos, un nuevo modelo económico que sí que tenga en cuenta los límites ecológicos y que además tenga en cuenta las necesidades básicas humanas, ¿no? No solo lo físico, sino como la alimentación, ¿no? Y la vivienda digna, sino los derechos o la participación ciudadana, ¿no? Entonces, ¿por qué no una economía que tenga esos objetivos? Eso es básicamente el debate que propone con ese libro.